En este vídeo vamos a hablar del pH, GH y el KH. Vamos a hacer un vídeo conjunto de estos tres elementos porque están muy relacionados unos con los otros. Vamos con el valor del pH. El pH nos indica si el agua es alcalina, neutra o ácida. Se rige por una regla que va del 0 al 14. Los valores que sean superiores al 7 son considerados alcalinos. El valor 7 es considerado valor neutro y lo que sea inferior a 7 es valor ácido. En la naturaleza, la mayoría de las especies de agua dulce como peces, plantas e invertebrados pueden vivir en un pH que va desde el 6,2 hasta el 7,8. Te recomiendo tener un valor pH en tu acuario de agua dulce desde un 6,6 hasta un 7,6. El 70% de las especies ornamentales, peces, plantas e invertebrados que consigues en nuestras tiendas se adaptan muy bien a este pH. Pero siempre hay excepciones. Ese 30%, por ejemplo, los peces discos que prefieren aguas más ácidas o algunos tipos de loricáridos, algunos tipos de tetras de la Amazonía o los cíclidos africanos que prefieren todo lo contrario, un agua mucho más alcalina para que puedan desarrollar mejor sus colores. Cuando visites nuestras tiendas, puedes revisar en una ficha técnica como esta cuál es la escala de pH correcta para cada especie. Muchas especies criadas en cautividad se han adaptado bastante bien a estos cambios de pH de su forma original, donde se encontraban en ríos. Pero sí es verdad que existen todavía algunas especies que son capturadas, que son muy difíciles de mantener en acuario porque no resisten bien este cambio del pH. Por ejemplo, los Altum o algunas variedades de discos y especies de la Amazonía. ¿Cuándo hay que analizar el pH y con qué frecuencia? En acuarios nuevos de hasta 4 semanas se debe analizar 3 veces a la semana. En acuarios de 5 a 12 semanas se puede analizar 2 veces por semana. En acuarios superiores a 13 semanas se puede analizar una sola vez por semana. Si los peces presentan estrés o enfermedades, hay que analizar el agua de forma inmediata. Si hemos sufrido un cambio brusco en el acuario o tras una medicación. Antes de introducir nuevos peces y antes de realizar un cambio de agua parcial para saber si debemos modificar su valor. Antes y después de modificar el pH con estos productos es muy importante analizar el agua. Tenéis las tiras, que son un análisis muy específico, luego tenéis uno de pH de amplio rango. Yo prefiero utilizar los que son de rangos mucho más cortos. Son pruebas súper sencillas de realizar. ¿Por qué es importante realizar las pruebas antes y después? Porque lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es hacer grandes cambios. Fíjense, por ejemplo, si nosotros tenemos un pH que está acidificado y está en 6,4 y deseamos subirlo a 7,2, debemos hacerlo de forma gradual utilizando estos productos, pero dando un tiempo de seguridad de 48 horas entre un cambio de valor y el otro. Por ejemplo, si vamos de 6,4, 48 horas más tarde hemos añadido las sales necesarias para ir a 6,6 y así sucesivamente cada 48 horas hasta que alcancemos el punto que vamos buscando. Existen diferentes productos para subir o para bajar el pH. Los hay líquidos, como pueden ser estos dos, ideales si te estás iniciando en el mundo de la acuariofilia, muy sencillitos de utilizar, o los hay ya estos que son un poco más profesionales. Son sales y se tienen que diluir en agua antes de utilizar. A mí me gustan mucho porque rinden muy bien. El pH se puede ver alterado por las durezas del agua, el GH y el KH. Por eso es muy importante que conozcamos los valores de estos elementos, porque si no se puede generar dentro del ecosistema un efecto rebote. Por ejemplo, por un lado quiero acidificar el agua porque está el pH muy alto, digamos que está en 7,8 y quiero bajarlo a un 6,6 o 6,8. Yo voy a utilizar un producto para acidificar el agua, pero si yo no conozco los valores de KH y GH y estos son altos, lo único que va a pasar es voy a acidificar el agua de forma muy breve y en cuanto me descuide, ¡pum!, vuelve a subir el pH, alterando las condiciones de todo el biotopo y estresando a nuestros animales. ¿Qué es la dureza del agua de mi acuario? Básicamente es la concentración de minerales disueltos que hay en el agua del biotopo, principalmente calcio y magnesio. Hay dos test que me ayudan a saber cuáles son las durezas del agua de mi acuario, el del GH y el del KH. El GH es la dureza general, que básicamente abarca
todas las sales disueltas en el agua del acuario. A través del pH podemos clasificar el agua en grados de dureza. Estos grados de dureza, por lo general, son grados alemanes y equivalen una gota, un grado. Cuando hagamos un análisis del pH, vamos a ir añadiendo gotas hasta que cambie el reactivo. Por ejemplo, una gota equivale a un grado. Si tenemos 5 gotas, tenemos 5 grados. Esto quiere decir que estamos en presencia de un agua blanda. Por otra parte tenemos el KH o alcalinidad, que mide los iones de carbonatos de calcio y magnesio, entre otros minerales. Básicamente el KH actúa como tapón o buffer para mantener el pH estable. Estos productos que os comentaba os ayudan a regular los 3 valores GH, pH y KH y son muy sencillos de utilizar, solo tienes que seguir las instrucciones del fabricante. Os recomiendo analizar estos valores de forma semanal. Son vitales en procesos básicos que sufre nuestro biotopo y nuestros peces. Por ejemplo, en nuestro biotopo la demanda de minerales es muy grande para diferentes colonias biológicas, plantas, etc. Y para los peces puede influir desde la coloración hasta en la osmorregulación. Por eso es que es muy importante tener una visión de estos valores de forma periódica. El agua corriente que dispones condiciona directamente las especies que puedes cuidar. Si vives en una zona donde sabes que el agua es dura y alcalina, te recomiendo que tengas especies que se adapten mejor a este tipo de agua. O lo contrario, si vives en una zona donde el agua es blanda y ácida, ten especies que se adapten bien a estas zonas. Es verdad que hay una cantidad de productos que te van a ayudar a mantener las condiciones del agua de forma casi correcta, pero ten siempre en consideración que va a ser un extra gasto y un extra trabajo para mantenerlos bien. Existen otras soluciones para poder modificar y diluir las durezas del agua. Puedes utilizar agua embotellada de baja mineralización o puedes utilizar agua osmotizada. Eso sí, recuerda, vas a tener un gran gasto utilizando este tipo de agua. No dejar de analizar el agua de vuestro acuario, como siempre os digo, y recordar que en nuestras tiendas Kiwoko y en kiwoko.com tenéis todos estos productos para conocer el agua de vuestro biotopo.